Después de haber perdido las elecciones, durante 1929, José Vasconcelos decidió convocar al pueblo a levantarse en contra del nuevo gobierno. Dicho gobierno era encabezado por Plutarco Elías Calles, detrás de la silla presidencial. Lamentablemente, muy pocos acudieron a su llamado, y al ver que el partido oficial controlaba casi todas las instituciones, decidió abandonar el país, sobre todo porque su vida podría estar en peligro. Vasconcelos nunca dejó de acusar al infame Plutarco Elías Calles, no dejaba de lanzar críticas al sonorense, diciendo que México sufriría por la ambición de tan infame personaje. Fue que muchos mexicanos se olvidaron de Vasconcelos, sobre todo porque durante 1934 la presidencia sería ocupada por otro de los hombres cercanos a Calles. Desde luego que hablamos de Lázaro Cárdenas. Lo que nadie esperaba fue que en 1936 el mismo Plutarco Elías Calles bebería el amargo trago del exilio, debido a que Cárdenas no permitió su injerencia y el sonorense abandonó México. Lo peor para este personaje fue que muchos de sus simpatizantes se convirtieron en cardenistas de la noche a la mañana. De hecho, su propio partido lo abandonó y durante ese tiempo los mexicanos también se olvidaron del hombre que se había hecho llamar Jefe Máximo. Solo y siendo un desconocido mientras se encontraba en California, decidió entablar contacto con José Vasconcelos. Los dos grandes perdedores se encontraron y hablaron largamente. Lo más curioso es que ambos se hallaban en una situación de vulnerabilidad, debido a que, a pesar de que Vasconcelos lo había considerado su peor enemigo, dijo que el exilio los había unido, y después de un afectuoso abrazo, el antiguo general le dijo al exsecretario de Educación: «Hemos sido enemigos, licenciado, mas nunca le hice daño alguno», y con esas palabras olvidaron su pasado. De hecho, los dos exiliados buscaron trazar un plan para devolver la libertad electoral en México. Supuestamente, Vasconcelos lo hacía por el bien del país, mientras Calles admitió que lo hacía para vengarse de Cárdenas. Desde luego, aquel dichoso plan nunca llegó lejos, y cuando la existencia de Calles llegó a su fin durante 1945, Vasconcelos acudió al funeral, siendo parte de la Guardia de Honor. De lo que se habla poco es que por esos años Vasconcelos ya era un hombre bastante amargado y no tenía en tan alta estima a México. Decía con frecuencia que Plutarco Elías Calles, su antiguo enemigo, valía más en el exilio de lo que jamás podrían valer muchos mexicanos. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Se ha creído que el gobierno de Victoriano Huerta siempre tuvo la intención de devolver a Porfirio Díaz al poder, o por lo menos de dar continuidad a lo que Díaz había comenzado, lo que no es más que un supuesto, debido a que Huerta y sus colaboradores no tenían tal intención, muy a pesar de que Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, fue uno de los hombres que apoyaron al huertismo y a quien se le prometió la presidencia. Victoriano Huerta era un hombre infame, de eso no hay duda. Sin embargo, fue también un hombre inteligente, supo ganarse la confianza del presidente Madero, lo apresó y finalmente ordenó que acabaran con él. La intención de Huerta era construir un gobierno autoritario que atendería los problemas que dejó en evidencia el gobierno maderista.
le pondría fin a todo tipo de oposición y simplemente mandaría con mano dura. Vaya que podía hacerlo, debido a que lo apoyaba gran parte del ejército, incluso varios generales que habían jurado lealtad a Madero, lo mismo que contaba con el apoyo de Wilson, el embajador norteamericano, ni qué decir de muchos porfiristas que simpatizaban con él, sobre todo porque Huerta le había asegurado la presidencia al general Félix Díaz. Fue así que Victoriano tomó el poder y más de un gobierno extranjero le dio el visto bueno debido a que debían proteger sus intereses en México. Sin embargo, al interior del país, dicho mandato no fue aceptado por varios de los antiguos maderistas, destacando al gobernador de Coahuila y otros hombres en el norte del país. Victoriano sabía que aquellos hombres le darían problemas, de manera que buscó apoyo en los zapatistas, antiguos enemigos de Madero, y desde luego que estos se declararon sus opositores. Fue así que comenzaron los problemas del nuevo presidente, y si las cosas iban mal, sin duda que podían empeorar, y esto sucedió cuando el nuevo presidente de Estados Unidos tomó posesión y se enemistó con el presidente golpista. Su gobierno duró 17 meses y durante ese tiempo la crisis política se hizo evidente. El presidente destituyó a varios políticos y secretarios, decidió organizar al ejército en más de una ocasión, intentó de todo para que su gobierno se ganara el apoyo popular, desde nuevas políticas educativas hasta un proceso de distribución agraria, lo mismo que llevó a cabo el primer intento de expropiación petrolera. Desesperado, intentó imponer el orden por la fuerza de las armas. Sin embargo, durante los primeros meses de 1913, las luchas en su contra en el norte y el sur del país ya eran difíciles de controlar, de manera que comenzó una leva masiva para fortalecer al ejército. Lo peor era que Huerta siempre fue un hombre temible para la sociedad y todos sabían que había ordenado la desaparición de varios políticos opositores. Lo peor fue que postergó las elecciones y muchos simpatizantes de Félix Díaz se distanciaron de él, sin dejar de lado que ocasionó un conflicto con Estados Unidos, lo que desencadenaría la ocupación de Veracruz. Digamos que todo lo que podía salir mal salió mucho peor, debido a que su gobierno poco a poco se quedaba sin aliados políticos y militares, mientras la lucha constitucionalista debilitaba su fuerza militar, sin dejar de lado que se encontraba en medio de un conflicto diplomático. Si se considera lo anterior, es asombroso que su gobierno se haya prolongado por tantos meses. Finalmente, el presidente golpista abandonaría el cargo y se marcharía al exilio. Después de algunos años, intentaría volver a México con un nuevo plan y posibles nuevos aliados. Sin embargo, su salud, deteriorada a causa de una vida de excesos, acabaría con su existencia. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Vimos este video en el que Emiliano Zapata conversa con algunos periodistas. Sin más, nos llamó la atención la escena y sobre todo surgió la duda sobre qué era de lo que podrían estar hablando en aquel momento, lo que dio lugar a otra duda que pareciera un tanto más superficial, es decir, la voz de este personaje histórico,
lo que a su vez nos hizo pensar en cómo pudieron haber sido las voces de otros de sus contemporáneos. Lamentablemente, existen pocas evidencias y archivos que preserven los discursos de dichos personajes a viva voz. Sin embargo, disponemos de algunos audios que nos parecen interesantes y aunque tal vez muchos ya los han escuchado, nos gustaría compartirlos con aquellas personas que tal vez no los conozcan. Vamos a comenzar con uno bastante conocido, siendo la voz de Porfirio Díaz, en un mensaje que dirige a Thomas Alva Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Después de Díaz, vamos a escuchar la voz del hombre que lo sucedió en el poder, y no es Francisco I. Madero, sino un hombre cuya breve presidencia interina fue bastante infame a causa de que supo desquitarse de los hombres que habían apoyado a Madero, lo que daría lugar a una considerable enemistad entre estos, sobre todo entre los zapatistas. Vamos a escuchar. Señores diputados, con instrucciones del ciudadano presidente interino de la República, de acuerdo con los deseos que tiene de dar a conocer sus propósitos al pueblo mexicano. Demos un gran salto en el tiempo y escuchemos un breve audio donde podremos apreciar la voz de un expresidente cuyo gobierno a mucha gente no le convence, mientras que a otros les pareció excepcional. Sorprendente floración de naciones que registra la historia. Ilustre amigo, el señor presidente Eisenhower. De Adolfo López Mateos, muchos dicen que es la encarnación del presidencialismo, un personaje en cuyo gobierno se cumplió hasta el último de sus caprichos, mientras que otros lo tachan de demagogo y otros más lo consideran un buen gobernante. Escuchemos. Enseñanza superior se han alimentado y fortalecido las corrientes que estructuran el pensamiento político y humanístico de México. De su pasado brillante debemos aprender la proyección de futuro y de su divulgación por medio. Miguel Alemán Valdés es otro de esos presidentes a quienes suele acusarse de un presidencialismo desmedido y que gobernó en un sexenio para nada libre de controversias. No lo hiciere, que la nación me lo demanda. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Manuel Ávila Camacho es otro gobernante mexicano que es tachado de tibio y condescendiente, que es más famoso a causa de los escándalos de su hermano Maximino que por su propio gobierno. La educación pública debe persistir en su empeño de afirmar los principios de liberación humana contra todas las formas de tiranía. Vital es, pues, la alfabetización de las masas y el mejoramiento en todos los órdenes de nuestra preparación y cultura. José Vasconcelos es otro personaje histórico que en su momento aspiró a ser presidente, aunque distintas circunstancias convirtieron dicha aspiración en un imposible. Vasconcelos es famoso por haber sido un gran intelectual, a quien muchos llaman Maestro de América, mientras otros tantos lo consideran un hombre implicado en controversias asociadas a su ideología. Que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Era muy distinto el sistema de enseñanza y la influencia sobre los jóvenes que se ejercía en aquella escuela a la de las escuelas de hoy, sometidas al sistema Dewey de practicismo ciego
de usar las manos antes que la inteligencia. Lázaro Cárdenas es famoso por la expropiación petrolera y por aquel intento de implementar la educación socialista en México. Muchos lo consideran un buen presidente y otros suelen decir que si bien su gobierno tuvo cosas positivas, existen varios aspectos que podrían haberse mejorado. Escuchemos su voz. Nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades. Sin duda que Plutarco Elías Calles es otro militar y político que destacó, sobre todo por su gobierno, en el que tuvo lugar el conflicto cristero y posteriormente fue el hombre detrás de la silla presidencial durante el maximato. Escuchemos la voz del jefe máximo. Agradezco la oportunidad que se me brindan para explicar las causas de mi destierro. Finalmente, Francisco I. Madero fue un hombre clave en el hecho de que Porfirio Díaz abandonara la presidencia, y aquí escuchamos un discurso del llamado apóstol de la democracia, donde habla de un tema que no se imaginaba cuán asociado estaba con el final de su gobierno. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.